Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de 3 leches con un relleno de Oreo. Espero te quedes ver la receta y comenzamos con los ingredientes. Vamos a separar 7 huevos y vamos a batir las claras. Cuando comience a levantar, vamos a agregar 250 gramos de azúcar, que equivalen en tazas, 1 taza y 1/4 de azúcar. Se lo vamos a ir agregando poco a poco de forma de lluvia y vamos a estar batiendo. Lo que queremos conseguir es un merengue con picos suaves, ya que tengamos esa consistencia. Así tiene que quedar el merengue, brillosito, con picos suaves. Aquí a las yemas de huevo vamos a agregarle 1 cucharada de esencia de vainilla. Vamos a mezclar y se lo vamos a agregar a las claras de huevo. Batimos para que se integren. Vamos a cernir 260 gramos de harina, que en tazas equivale a 2 tazas más 1 cucharada de harina. Aquí estoy agregando 1 cucharadita y media de polvo para hornear. Vamos a cernir. Lo vamos a integrar en 3 partes la harina y vamos a batir de forma envolvente, muy suave, sin sobrebatir y tampoco batir, para no bajar el aire que ya integramos y nos quede un bizcocho muy esponjadito. Aquí yo voy a acelerar el video, pero yo lo hice muy despacio, como se los mostré hace un momento. Cernimos la segunda parte de la harina y vamos a ir batiendo de forma envolvente despacio. Yo voy a utilizar un molde redondo de 24 centímetros. Lo engrasé con un poco de manteca vegetal y agregué un poco de harina. Vamos a agregar la mezcla para el pastel de 3 leches. Recuerda que si es un pastel de 3 leches con relleno, necesita que esté un poquito más firme, que no esté tan blandito, para que soporte el relleno. Voy a pasar un palillo. Horno precalentado 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Aquí ya salió del horno, vamos a dejar enfriar y vamos a preparar la mezcla de 4 leches. Aquí voy a agregar media taza de leche condensada, 1 lata de media crema. Batimos para integrar. Agregamos 1 taza de leche y 1 lata de leche evaporada. Vamos a batir para integrar. Agregamos 1 cucharada de vainilla y 1 cucharada de brandy. El brandy le da un delicioso sabor a esta mezcla. Vamos a reservar. Ya que esté frío el bizcocho, yo le voy a quitar la parte de arriba y lo voy a dividir en 2 partes. Vamos a ir preparando antes de hacer el relleno. La mezcla de 3 leches yo lo llevé a un recipiente. Yo voy a utilizar este aro. Ya he hecho varios videos que hago pasteles con relleno sin necesidad del aro. Y aquí tengo también un acetato. Eso lo compré en la página de Shein. Agregamos la preparación de 4 leches. Así lo preparamos para iniciar a preparar el relleno. Agregamos media taza de leche a temperatura ambiente y vamos a agregar 1 cucharada y media de grenetina o gelatina sin sabor. Ya que mezclamos muy bien, vamos a dejarlo un momento que se hidrate. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas a mi canal o a mi página de Facebook. Me encuentras como Cristal RG. Muchas gracias por estar viendo este video y seguimos. Yo voy a triturar 4 galletas Oreo con todo y su relleno. En un recipiente vamos a agregar 350 mililitros de crema para batir. Yo metí por media hora la crema para batir al congelador.
como está haciendo mucho calor, así para que alcance el batido. La crema para batir que estoy utilizando es sin azúcar y es de la marca Nestlé. Así vamos a ir batiendo. Tú puedes utilizar cualquier crema para batir o chantilly vegetal. Reservamos un momento. Vamos a batir 200 gramos de queso crema. Está a temperatura ambiente. En baño María vamos a derretir la gelatina y se la vamos a agregar al queso crema. Vamos a batir para que se vaya integrando hasta que no tenga grumos. Agregamos 250 mililitros de leche condensada, que sería una taza. Así vamos a ir mezclando para integrar. Aquí tenemos la crema para batir que habíamos reservado y vamos a ir integrando de forma envolvente con el batidor de globo. Agregamos un poquito más de la crema y batimos para que se integre de forma envolvente con el batidor de globo. Vamos a vaciar todo a la crema. Para que le salga el relleno, sigan estos pasos, son muy importantes, porque si lo agregan la gelatina al último, no se integra muy bien la gelatina y empieza a sentirse que tiene unas tiritas de gelatina y no queremos eso. Aquí yo estoy agregando una cucharadita de vainilla, una cucharadita de brandy y las 4 galletas que habíamos triturado y vamos de forma envolvente para integrar la galleta. No hay que sobrebatir. Ya tenemos que tener listo el bizcocho con el aro y el acetato. Vamos a vaciar la mezcla, el mousse de Oreo. Distribuimos un poco y vamos a agregar algunas galletas enteras. Con los mousse debemos de trabajar rápido porque en ocasiones se comienza a espesar y ya no se puede manejar. Le agregamos todo el relleno. Yo voy a poner un poquito más de galletas. Y agregamos la otra capa de bizcocho. Esto es para que se peguen las dos capas y no vayan a tener el peligro de que se les salga el relleno. Y vamos a agregarle la mezcla de 4 leches. Tapamos con un plástico para cocina o con una bolsita y vamos a llevar a refrigerar mínimo 4 horas, pero de preferencia toda una noche. Aquí ya pasaron 5 horas en refrigeración. Aquí está el relleno, pero de preferencia sí que sea toda una noche para que esté mucho más firme el relleno. Aquí les muestro cómo queda el relleno sin panza, sin lonjita y sin peligro de que se vaya a mover el relleno. Quedan las dos capas pegadas. Comenzamos a cubrir este pastel. Ya la decoración se las dejo a ustedes. Así vamos a ir cubriendo. Puedes cubrirlo con tu chantilly favorito. Yo estoy utilizando la receta del betún cremoso. Ahí lo tengo en mi canal por si gustas ir a ver ese video. Así vamos a ir cubriendo todo este delicioso pastel. Recuerda que este pastel siempre tiene que estar en la nevera, en refrigeración. Es un pastel que tiene 3 leches y aparte por su relleno con gelatina para mantenerlo en buen estado. Así vamos a ir alisando, cubriendo, retirando el exceso.
Yo voy a pintar un poquito con colorante negro, un poco del betún. Lo pasamos a la bolsita y así vamos a decorar. Solamente voy a agregar un poco en la parte de arriba y en la parte de abajo. Queremos que el centro quede blanco. Vamos a pasar un alisador. Así simulando como si fuera una galleta. Yo aquí estoy utilizando la duya 1E de Wilton. Es una decoración fácil y rápido de realizar. Decoramos con unas galletas Oreo y unas chispas de chocolate en la parte de arriba y queda listo este delicioso pastel. Aquí ya terminamos con este delicioso pastel. Vamos a partir para mostrarles cómo quedó de relleno. Así quedó este pastel de 3 leches con relleno de Oreo. Ya si su gusto es más húmedo, agregamos un poquito más de leches. O si no, lo dejamos así. Queda lo suficiente húmedo. Así quedó este delicioso pastel. Vamos a hacer la prueba. Queda exquisito. Aquí les muestro que está bien pegadito las dos capas. Así no van a tener el peligro de que se les salga el relleno. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Quedó delicioso. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel alemán con un relleno delicioso. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Primero vamos a realizar el bizcocho. Aquí tengo una taza de leche y vamos a agregarle una cucharada de vinagre. Vamos a dejar reposar. En un recipiente agregué 220 gramos de chocolate semi amargo y vamos a agregarle media taza de agua caliente. Mezclamos para que se integre. Ya que estén bien integrados, vamos a reservar un poco. Vamos a separar 4 huevos y vamos a batir las claras. Agregamos poco a poco un cuarto de taza de azúcar hasta que tengamos un merengue con picos firmes. Si tienes 2 batidoras, puedes batir al mismo tiempo, pero yo quiero utilizar solamente una para no estar ensuciando tanto. Vamos a reservar un poco las claras de huevo. Comenzamos batiendo 110 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, que equivale a media taza. Agregamos 200 gramos de azúcar, que equivale a una taza. Y agregamos media taza de aceite. Vamos a batir por 2 minutos. Y vamos a agregar la preparación de chocolate que habíamos reservado. Y vamos a batir. Este bizcocho de chocolate queda muy húmedo y se deshace en tu boca. Se los recomiendo para cualquier otra receta. Vamos a raspar las orillas y el fondo. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla y agregamos las 4 yemas de huevo. Esta parte no se grabó. Yo pensé que sí se había grabado y no se grabó esa parte, pero agreguen las yemas de huevo. Aquí tengo 250 gramos de harina, que equivale a 2 tazas. Vamos a agregar una cucharada y media de polvo para hornear. Cernimos en 3 partes.
Batimos hasta que se integre toda la harina y vamos a agregar la mitad de la leche que habíamos reservado, que agregamos la cucharada de vinagre. Recuerda no sobrebatir la mezcla, queremos que quede un bizcocho suave. Solo hay que batir lo necesario. Aquí agregamos la segunda parte de la harina y lo último de la leche. Cernimos la última parte de la harina y batimos hasta que se integre. Por último vamos a raspar las orillas y el fondo y batimos solamente muy poco para que se integre muy bien. Vamos a agregar las claras de huevo que habíamos reservado al principio. En 3 partes vamos a integrar de forma envolvente con mucho cuidado, despacio. Queremos que se integre bien ese aire en la mezcla, así para que quede un bizcocho un poco más esponjadito. Yo voy a acelerar la cámara para que sea más rápido, pero ustedes tienen que hacerlo así despacio y con mucho cuidado. Agregamos la segunda parte de forma envolvente y por último la última parte de las claras de huevo. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros para agregar la mezcla, pero puedes utilizar 2 moldes de la misma medida y agregar la mitad y la mitad. Así ya no vas a partir el pastel. Yo engrasé el molde con manteca vegetal y agregué un poco de harina. Vamos a llevar a hornear 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Recuerda que cada horno es diferente. Voy a pasar un palillo para que no crezca tanta panza. Aquí ya salió del horno. Dejamos enfriar y vamos a comenzar con el relleno de queso súper delicioso. Aquí estoy agregando 500 mililitros de crema para batir. Vamos a llevar a la licuadora, vamos a batir hasta que se espese. Así se tiene que ver, ya está espeso. Y vamos a agregar 200 gramos de queso crema, 3 huevos, una cucharada de esencia de vainilla, 4 cucharadas de fécula de maíz y media taza de azúcar. Vamos a licuar. Vamos a estar prendiendo y apagando la licuadora y batiendo para que se integren muy bien los ingredientes. Volvemos a encender. Aquí ya está bien integrado. Para el relleno también vamos a utilizar un molde de 24 centímetros y vamos a poner en el fondo un papel aluminio. Lo llevamos a hornear, horno precalentado, 160 grados centígrados por 1 hora. No va tapado, así destapado lo vamos a hornear. Así sale del horno, vamos a dejar enfriar. El centro está firme y vamos a comenzar con el relleno y la cobertura para este pastel alemán. En un recipiente agregamos 5 yemas de huevo, vamos a batir. Agregamos media taza de azúcar, batimos para que se vaya integrando. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla, batimos. Agregamos un cuarto de cucharadita de sal. Agregamos poco a poco una lata de leche evaporada. Así vamos a ir batiendo hasta integrar. Y por último vamos a agregar 160 gramos de mantequilla sin sal. Y esta preparación la llevamos a la estufa. Debe de ser un fuego medio. Siempre debemos de cuidar la preparación y estar batiendo el fondo y las orillas para que no se vaya a pegar
y se nos vaya a quemar. Así vamos a ir batiendo hasta que se espese y dé su primer hervor. Aquí ya comenzó a hervir. Y vamos a agregar 2 tazas y media de coco. Mi coco tiene azúcar. Si consigues sin azúcar, deberás de agregar media taza más de azúcar. Aquí agregué 1 taza y media de nuez picada. Apagamos a la estufa. Aquí ya tengo el bizcocho y todo lo que preparamos está reposado por un día. Este es el día anterior. El bizcocho lo partimos en 2. Igual el relleno lo llevamos a refrigerar todo para que repose y tenga más consistencia. Aquí tenemos el relleno y vamos a ir rellenando este delicioso pastel. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Este relleno queda delicioso, no queda nada empalagoso. Aquí ya tenemos el relleno de queso, ya reposado también. Vamos a quitarle las orillitas para que quede parejito. Con mucho cuidado vamos a voltear. Recuerda que yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve como más rápido. Pero ustedes deben de hacerlo con mucho cuidado para no romper el relleno. Retiramos el papel aluminio. Así, sin nada, vamos a agregar la siguiente capa de pastel de chocolate. Y vamos a comenzar a cubrir poco a poco. Con mucho cuidado vamos a ir agregando esta mezcla, este relleno y esta cobertura que queda deliciosa. Aquí damos por último para alisar las orillas y la parte de arriba. Para la decoración de arriba voy a utilizar la duya 1M de Wilton. Está haciendo mucho calor y como que sobrebatir la crema para batir. Pero ustedes no sobrebatan la crema porque pasa el tiempo y se empieza a separar. Yo puse en una manga pastelera un poquito de Nutella para la decoración. Vamos a poner algunas nueces. Y aquí ya terminamos con este delicioso pastel. Queda espectacular. El pastel de chocolate se deshace en tu boca. Y con este doble relleno queda espectacular. Espero lo intenten y me comenten qué les pareció. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de 4 leches, relleno de queso y un toque de cereza. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a separar 7 huevos y vamos a batir las claras. Cuando comience a levantar, vamos a agregar 250 gramos de azúcar, que equivalen tazas, 1 taza y 1/4 de azúcar. Se lo vamos a ir agregando poco a poco de forma de lluvia y vamos a estar batiendo. Lo que queremos conseguir es un merengue con picos suaves. Ya que tengamos esa consistencia,
Así tiene que quedar el merengue brillosito con picos suaves. Aquí a las yemas de huevo vamos a agregarle una cucharada de esencia de vainilla. Vamos a mezclar y se lo vamos a agregar a las claras de huevo. Batimos para que se integren. Vamos a cernir 260 gramos de harina, que en tazas equivale a 2 tazas más una cucharada de harina. Aquí estoy agregando una cucharadita y media de polvo para hornear. Vamos a cernir. Lo vamos a integrar en 3 partes la harina y vamos a batir de forma envolvente, muy suave, sin sobrebatir y tampoco batir, para no bajar el aire que ya integramos y nos quede un bizcocho muy esponjadito. Aquí yo voy a acelerar el video, pero yo lo hice muy despacio, como se los mostré hace un momento. Cernimos la segunda parte de la harina y vamos a ir batiendo de forma envolvente despacio. Yo voy a utilizar un molde redondo de 24 centímetros. Lo engrasé con un poco de manteca vegetal y agregué un poco de harina. Vamos a agregar la mezcla para el pastel de 3 leches. Recuerda que si es un pastel de 3 leches con relleno, necesita que esté un poquito más firme, que no esté tan blandito, para que soporte el relleno. Voy a pasar un palillo. Horno precalentado 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Aquí ya salió del horno, vamos a dejar enfriar y vamos a preparar la mezcla de 4 leches. Aquí voy a agregar media taza de leche condensada, una lata de media crema. Batimos para integrar. Agregamos una taza de leche y una lata de leche evaporada. Vamos a batir para integrar. Agregamos una cucharada de vainilla y una cucharada de brandy. El brandy le da un delicioso sabor a esta mezcla. Vamos a reservar. En una cacerola vamos a agregar 100 gramos de cereza sin hueso. Agregamos un cuarto de taza de agua, una cucharada de azúcar y media cucharada de fécula de maíz. Agregamos unas gotitas de limón. Mezclamos para que se integre la fécula de maíz y vamos a llevar a la estufa. Fuego medio. Siempre vamos a estar mezclando para que no se vaya a pegar. Y aquí ya tenemos nuestra mermelada de cereza natural. También, si no quieren con cereza natural, puede sustituirla por cereza en lata. Apagamos a la estufa y dejamos enfriar. Ya que esté frío el bizcocho, yo le voy a quitar la parte de arriba y lo voy a dividir en 2 partes. Vamos a ir preparando antes de hacer el relleno. La mezcla de 4 leches yo la llevé en un recipiente. Yo voy a utilizar este aro. Ya he hecho varios videos que hago pasteles con relleno sin necesidad del aro. Y aquí tengo también un acetato. Eso lo compré en la página de Shein. Agregamos la preparación de 4 leches. Así lo preparamos para iniciar a preparar el relleno. Agregamos media taza de leche a temperatura ambiente y 2 cucharadas de gelatina o grenetina sin sabor. Ya que mezclamos muy bien, vamos a dejar hidratar y vamos a reservar un momento. Comenzamos batiendo 500 mililitros de crema para batir o nata para montar. Vamos a empezar a preparar todos los ingredientes para el relleno. Aquí ya tenemos la crema para batir ya montada. Vamos a reservar un poco y comenzamos con 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Vamos a batir para cremar
y vamos a agregar una lata de leche condensada. Batimos hasta que no tengamos grumos. Vamos a agregar lo que nos quedó de leche condensada. Voy a dejar un poquito, ese no se lo voy a agregar. Vamos a llevar a derretir la grenetina a baño María. Aquí ya la tengo, ya tenemos derretida la grenetina y se la vamos a agregar a la preparación de queso crema con leche condensada, pero este paso ya no lo grabé, pero les voy a dejar el proceso de otro video cómo se prepara la combinación de las mezclas. En baño María vamos a derretir la gelatina y se la vamos a agregar al queso crema. Vamos a batir para que se vaya integrando hasta que no tenga grumos. Agregamos 250 mililitros de leche condensada, que sería una taza. Así vamos a ir mezclando para integrar. Aquí tenemos la crema para batir que habíamos reservado y vamos a ir integrando de forma envolvente con el batidor de globo. Agregamos un poquito más de la crema y batimos para que se integre de forma envolvente con el batidor de globo. Vamos a vaciar todo a la crema. Para que le salga el relleno, sigan estos pasos, son muy importantes, porque si lo agregan la gelatina al último, no se integra muy bien. Así debemos de integrar la gelatina con la crema para batir, por eso les dejé el otro fragmento de otro video que ya hemos realizado. Aquí ya está listo, ya está la combinación de gelatina, de queso crema y grenetina y la crema para batir. En el otro video eran menos ingredientes, pero aquí son un poquito más porque queremos que sea un relleno más alto. Vamos a agregar un poco del mousse de queso a la mermelada de cereza para hacer la combinación de este delicioso relleno. Así vamos a ir agregando un poco del mousse de cereza y un poco de mousse de queso. Si ustedes quieren todo el relleno de cereza, hay que hacer 200 gramos de mermelada para darle todo el sabor al relleno. Movemos un poco para que se vaya integrando y vamos a agregar la siguiente capa de bizcocho. Agregamos las leches para humedecer. Lo vamos a tapar con una bolsita o un plástico de cocina y vamos a refrigerar por toda una noche. Aquí ya es el otro día, ya reposó el pastel una noche y estoy preparando el betún cremoso que ya está aquí en mi canal. Vamos a agregarle unas gotitas de colorante en gel color rojo. Aquí ya sacamos el pastel del refrigerador. También lo pueden dejar con el acetato, así también se ve muy bonito. Aquí ya lo tenemos listo. Vamos a decorar con este betún cremoso. Recuerda que yo ya lo tengo en el canal por si gustas ir a verlo. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones. Así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas, de esta clase de repostería. Aquí seguimos cubriendo el pastel. Ya la decoración se las dejo a ustedes. Así vamos a ir cubriendo, alisando para que quede hermoso este pastel. Vamos a utilizar un alisador y con la espátula vamos a quitar la parte de arriba, el exceso, y terminamos de alisar. Yo voy a utilizar una cobertura de chocolate, así lo venden, es un botecito, y vamos a cubrir la parte de arriba. Así lo vamos a decorar. En las orillas también vamos a agregar un poquito
de chocolate. Este chocolate lo venden así en botecitos de al litro. Es de la marca Alpesi, es para cubrir fresas o para helado. Ya que terminamos de agregar el chocolate, vamos a llevar a refrigerar por 10 minutos el pastel. Es para poder decorarlo con el chocolate blanco. Voy a derretir un poquito de chocolate blanco a baño María y dejamos que llegue a temperatura ambiente, que no esté caliente el chocolate blanco, para que no esté tan líquido el chocolate. O también puedes utilizar ganache de chocolate blanco. Yo estoy utilizando la Duya 1M de Wilton. Así vamos a decorar este delicioso y hermoso pastel. Vamos a agregar cerezas naturales. O también puedes utilizar cereza en lata. Y aquí ya terminamos con este delicioso pastel. Qué hermoso quedó. Voy a mostrarles el relleno, cómo queda por dentro. Así queda por dentro. Ya la humedad de su pastel, si quieren agregar más preparación de leches, y aquí es opcional. Quedó delicioso. Al utilizar mousse, queda pegadito al bizcocho. No tenemos el peligro de que se mueva o que le salga lonjitas. Vamos a probar este delicioso pastel. Quedó espectacular. Como les comenté, pueden utilizar cerezas en lata o hacerlo totalmente todo el relleno de cereza. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.